La letra pequeña. El hombre que vendió la vida de su esposa. ¿Qué sucede cuando el hombre que amaste, el padre de tu hijo por nacer, no era quien pensabas? Para Eleanor Vance, su vida era un cuento de hadas, un extenso penthouse en la Quinta Avenida, un guardarropa lleno de alta costura, y un corazón lleno de amor por su carismático esposo, Julian Croft, heredero a un imperio multimillonario. Cuando él se fue para un crucial viaje de negocios de 2 semanas a Tokio, ella lo besó, con la mano apoyada en su vientre, soñando con su futuro. Pero una sola etiqueta fotográfica accidental, desde el otro lado del océano, destrozaría ese sueño. La verdad no era solo una aventura. Era una traición tan profunda, tan audaz, que encendería una guerra entre dinastías. Porque Julián no estaba en Tokio. Estaba en una playa bañada por el sol, casándose en secreto con alguien más. Un hombre intenta comprar una vida nueva, vendiendo la de su esposa. Julián Aguirre creyó que era un jugador. Vendió el arte de valor incalculable de su esposa, su reloj de herencia y su coche clásico, todo para impresionar a su nueva amante. Creyó que estaba liquidando bienes conyugales. Lo que olvidó revisar fue la letra pequeña. No solo cometió traición, cometió un delito grave. Porque Julián estaba a punto de aprender una lección aterradora. Las cosas de su esposa estaban a nombre de ella, pero el nombre de ella estaba en un nivel completamente diferente. Parte Wimishki. El hombre que creía ser el uno. En los silenciosos enclaves de viejo dinero del barrio de Salamanca en Madrid, Amelia Valdés y Julián Aguirre eran el retrato perfecto del poder moderno. Su triplex con vistas al Parque del Retiro era un testimonio del gusto curado. Una mezcla de reliquias de la familia Valdés y minimalismo moderno y elegante. Amelia, descendiente de una de las familias fundadoras de la élite, no era una heredera desinteresada. Era una formidable capitalista de riesgo, una mujer que podía diseccionar una propuesta de financiación de la Serie B con la misma precisión que usaba para recibir a senadores. Julián Aguirre era su contraparte carismática y atractiva. Dirigía una firma de bienes raíces de lujo boutique, una profesión que lo mantenía adyacente a la riqueza que anhelaba, pero que nunca había poseído de verdad. Era ambicioso, encantador y profunda, secretamente inseguro. Amaba a Amelia, pero odiaba la sombra proyectada por el apellido Valdés, un nombre grabado en alas de biblioteca y placas de museos. Él era el más uno en un mundo que solo respetaba al uno. Amelia, cegada por lo que creía que era una asociación genuina, confiaba implícitamente en él. Su acuerdo prenupcial, redactado por la formidable firma Lira y Asociados, era una necesidad de su posición, pero en su corazón era una mera formalidad. Su colección privada era su verdadera pasión. No era vasta, pero era personal. En el estudio colgaba un pequeño e íntimo boceto a carboncillo de Bosco Sodi, un dibujo preparatorio para una pieza más grande regalada por su abuelo. En su vestidor, anidado en una caja de cuero desgastada, estaba el Patek Philippe Calatrava de su abuela de 1950, un reloj de elegancia atemporal y discreta. Y en su garaje privado, brillando bajo luces suaves, estaba su posesión más preciada. Un Mercedes-Benz 230 SL, modelo Pagoda de 1965, en su blanco de fábrica original. No era solo un coche, fue su primer amor, un legado del abuelo que le había enseñado a conducir en él.
Julián admiraba estas cosas, pero las veía de manera diferente. No veía historia. Veía capital. Veía activos congelados en el tiempo que podrían estar trabajando para él. La tensión, invisible para sus amigos, se había ido acumulando. Julián había estado tratando de conseguir un gran negocio, una posición que finalmente lo convertiría en Julián Aguirre, no solo en el esposo de Amelia Valdés. Estaba tratando de asociarse en un nuevo desarrollo de lujo de $1.000 millones en el distrito de negocios Cuatro Torres, un proyecto encabezado por una desarrolladora de Nueva York, astuta, implacable y cautivadora. Su nombre era Sofía Ruiz, y era todo lo que Amelia no era. Dinero nuevo, enfocada como un láser y completamente impasible ante el linaje madrileño. Julián estaba cautivado no solo por Sofía, sino por la versión de sí mismo que veía en sus ojos. Un titán, un jugador, un hombre hecho a sí mismo. Pero para ser ese hombre, necesitaba capital. Necesitaba mostrarle a Sofía que no solo se estaba colgando de las faldas de su esposa. Necesitaba causar sensación. La presión aumentó en un cóctel en el Hotel Histórico Ritz, el famoso lugar político. Julián había acorralado a Sofía Ruiz cerca de la barra, su voz un murmullo bajo y urgente. La Torre 4 es revolucionaria, Sofía, pero te falta el toque local. Necesitas a alguien que conozca el mercado de Madrid, que conozca a los compradores. Sofía tomó un sorbo de su martini, con los ojos analíticos. Conozco compradores, Julián. Conozco hojas de cálculo. En este momento, mis hojas de cálculo dicen que mis socios actuales son sólidos. ¿Qué aportas tú? Y no me refiero a la lista de invitados de tu esposa para una gala benéfica. La observación fue un dardo perfectamente dirigido. Le hirió su inseguridad más profunda. Aporto mi propio capital, mintió Julián. Las palabras le sabían a ceniza. Estoy preparado para invertir. Una participación significativa. 7 cifras. La ceja de Sofía se levantó. Un destello de interés genuino. 7 cifras. ¿Líquido? Esa es una conversación diferente. Me reuniré con grupos de capital privado la próxima semana. Si quieres un asiento en esa mesa, ven con un cheque certificado. Muéstrame que eres una persona seria. Una persona seria. La frase resonó en su cabeza. Regresó a su casa en Salamanca. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de una neblina de resentimiento. Se acercó a Amelia en su estudio, donde estaba revisando una cartera de biotecnología. Amelia, necesito un préstamo, dijo, tratando de sonar casual. ¿Un préstamo para qué, cariño?, preguntó ella, sin levantar la vista. El trato de la Torre 4, el proyecto de Sofía Ruiz. Tengo la oportunidad de entrar en la planta baja. Necesito unos 2 millones. Sí. Amelia finalmente levantó la vista, sus ojos azules afilados. ¿2 millones? Julián, eso no es un préstamo. Eso es una inversión de alto riesgo. He visto el pitch deck de esa torre. Está sobreapalancado y Ruiz es conocida por quemar socios. El fideicomiso Valdés nunca lo aprobaría. No le estoy preguntando al fideicomiso, espetó. Te estoy preguntando a ti, mi esposa. Y como tu esposa, te aconsejo que no lo hagas. Es una mala apuesta, Julián. No podemos apalancar nuestros activos para un proyecto vanidoso. ¿Nuestros activos?, se burló. La palabra nuestro se sintió como una mentira. ¿Te refieres a tus activos, tu fideicomiso, el dinero de tu abuelo? ¿Cuándo podré construir algo propio? ¿O solo soy tu acompañante bien vestido por el resto de mi vida? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y feas. Amelia se encogió, herida. Eso no es justo, Julián. Siempre he apoyado tu negocio, dándome una asignación, replicó.
No soy tu caso de caridad, Amelia. Encontraré el dinero yo mismo. Salió furioso. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. Amelia se sentó en silencio, herida y desconcertada. Ella creyó que solo estaba desahogando su ego herido. No tenía idea de que en su mente, encontraré el dinero yo mismo no era una amenaza. Era un plan. Partes Boys. La venta silenciosa del patrimonio. Al día siguiente, Julián Aguirre fue a Wells Fargo a solicitar un préstamo comercial personal. Fue rechazado en menos de una hora. Sus ingresos personales, desconectados de los de Amelia, no podían respaldar un préstamo de 20,000 euros, y mucho menos 2 millones. Su crédito era un desastre, enredado de tarjetas de alto límite y coches arrendados, todo suscrito por su asociación con ella. Estaba atrapado, y en esa trampa, su resentimiento se coaguló en una fría resolución criminal. Si los bancos no le daban dinero, él lo tomaría. La traición de Julián no ocurrió de repente. Fue un descenso metódico y compartimentado. Se dijo a sí mismo que era temporal. Solo estaba tomando prestados los activos. Reemplazaría todo y más cuando el trato del distrito de negocios Cuatro Torres diera sus frutos. Amelia ni siquiera tendría que saberlo. Comenzó poco a poco para tantear el terreno. Artículo número 1. El Patek Philippe Calatrava. Fue fácil. Conocía el código de su caja fuerte personal. Tomó el reloj. Su delicado tic-tac pareció burlarse de él. No fue a un joyero de renombre. Ellos harían preguntas, exigirían papeleo. Fue a un corredor de préstamos de alto nivel en el edificio de joyeros del centro. Un hombre que trataba con dinero rápido para personas desesperadas con cosas caras. Era de mi madre, mintió Julián suavemente. Sentimental, pero los tiempos son difíciles. El corredor asintió, apenas escuchando. Inspeccionó el reloj. Es un hermoso 96. Puedo darle 30,000 en efectivo. Era una fracción de su valor de subasta, pero fue rápido. Julián tomó el dinero. Se sintió sucio, pero también se sintió bien. Fue un comienzo. Artículo número 2. El boceto de Bosco Sodi. Esto fue más difícil. Estaba en la pared. Amelia se daría cuenta. Esperó hasta que ella estuviera en un viaje de negocios de 2 días a San Francisco. Retiró con cuidado el boceto de su marco. Tenía un contacto, un marchante de arte turbio pero eficaz en Newbury Street llamado Silas Cortés, que se especializaba en ventas discretas. Un cliente mío está reduciendo su tamaño, explicó Julián. La mentira era más fácil ahora. Quiere evitar las casas de subastas, mantenerlo en privado. Silas Cortés reconoció una mentira cuando la escuchó. También reconoció un Sodi genuino. Sospechó que era una venta por divorcio, un marido tratando de ocultar activos. No le importó. Puedo transferirle 200,000 al final del día, dijo Silas. Necesito más. 250,000. Y eso soy generoso, Julián. La procedencia es escasa. Hecho. Cuando Amelia regresó, Julián ya había reemplazado el Sodi con una impresión giclée de alta calidad de un paisaje genérico. Esperaba que ella no mirara de cerca. Artículo número 3. El Mercedes-Benz 230 SL. Este era el grande. Esto le conseguiría la mayor parte del dinero. También era el más complejo. El coche estaba asegurado, registrado y titulado. No podía simplemente venderlo. Necesitaba papeleo. Fue a su estudio, al escritorio antiguo donde guardaba sus archivos personales. Encontró el título del coche, y allí, en el archivo, estaba su firma en un viejo documento de seguro.
Era un imitador decente. Pasó una noche entera practicando su elegante Amelia L. Valdés en hoja tras hoja de papel. Finalmente, falsificó su firma en una factura de venta y una solicitud de transferencia de título. Se puso en contacto con un corredor de coches clásicos especializado que trataba con clientes internacionales. El corredor quedó impresionado por la condición prístina del coche. «Este es un Pagoda 10 de 10, señor Oraguirre. Tenemos un coleccionista en Dubái que pagará una prima por esto. Pagará 450,000 y cubrirá el envío». «Necesito que se vaya mañana», dijo Julián, «y necesito que el pago se transfiera a esta nueva cuenta». Había abierto una cuenta personal en un banco diferente, uno que Amelia no usaba. Al día siguiente, un camión de plataforma llegó en la oscuridad de la madrugada. Julián observó desde la ventana cómo el bien más preciado de su esposa era cargado y conducido. En 3 días había liquidado casi $500,000. No eran los 2 millones que quería, pero era suficiente, pensó, para asegurar su asiento en la mesa de Sofía Ruiz. Sintió una oleada de adrenalina, de poder. Lo había hecho. Él era su propio hombre. Durante una semana, Julián vivió en un estado de alerta máxima. Pero el horario de Amelia estaba lleno. Estaba consumida por una difícil fusión. Trabajaba hasta tarde y se levantaba temprano. Se movía por su casa en piloto automático, con la mente puesta en las tablas de capitalización y la exposición legal. La primera grieta apareció un viernes por la noche. Se estaban vistiendo para una gala benéfica en la Biblioteca Pública de Boston. Amelia fue a su caja fuerte a buscar el Patek Philippe. Frunció el ceño. Sus dedos rozaron la ranura de terciopelo vacía. «Julián, cariño», gritó. «Te llevaste el reloj de mi abuela para que le hicieran servicio. Te pedí que lo hicieras el mes pasado. ¡Lo olvidaste!». Julián, atándose la pajarita, se congeló. Su reflejo lo miró fijamente. «Sí», dijo, su voz milagrosamente firme. «Sí, lo hice. Lo llevé a Tiffany's en Copley. Solo una limpieza. No estaba listo a tiempo. Mis disculpas». Amelia sintió una punzada de molestia, pero aceptó. «Gracias por encargarte», dijo, eligiendo un reloj diferente. La mentira se mantuvo, pero lo había inquietado. Se puso nervioso. Al día siguiente, Amelia estaba en su estudio, tomando su café de la mañana. La impresión genérica de paisaje sobre la chimenea de repente llamó su atención. Era feo, de mal gusto. «Julián, ¿qué es esto?», preguntó mientras él entraba. «¿Qué es qué? ¿Este cuadro? ¿Dónde está el Sori?». La sangre de Julián se heló. Había estado esperando que ella no se diera cuenta durante meses. «Oh», dijo, intentando reír. «Se está restaurando. El marco se estaba deformando y el papel mostraba algunos daños por humedad. Lo envié a un especialista. Esto es solo un préstamo de la galería para que la pared no esté desnuda». Fue una mentira plausible, pero algo en sus ojos estaba mal. Fue demasiado rápido con la respuesta, demasiado a la defensiva. Una pequeña semilla fría de sospecha se plantó en la mente de Amelia. Sabía exactamente qué especialistas usaba la familia para la restauración de arte. Ella habría sido consultada. «¿Qué especialista, Julián?», preguntó, su voz tranquila. «No recuerdo el nombre. Silas. Alguien en Newbury. Es el mejor. Silas Cortés». Amelia conocía ese nombre. No era un restaurador. Era un marchante, y no uno de buena reputación. La semilla de la sospecha comenzó a brotar, rápida y espinosa. «Voy a hacer algunos recados», dijo. Su tono era plano. Cogió sus llaves. «Voy contigo», dijo él un poco demasiado rápido.
No, necesito ir al banco. Ella salió, pero no fue al banco. Fue al garaje. Presionó el botón de su llavero. La pesada puerta retumbó al abrirse, revelando el cuadrado de cemento vacío y manchado de aceite donde debería haber estado el Mercedes blanco. No fue una punzada de molestia esta vez. Fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que le robó el aliento. El reloj podía tener servicio. El arte podía ser restaurado. Pero el coche se había ido. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la fría pared de ladrillo. No fue un servicio. No fue una restauración. Fue robo. Regresó al triplex. Sus tacones hacían clic como disparos en el suelo de mármol. Julián estaba en la cocina sirviéndose una bebida. Su mano temblaba visiblemente. «Julián», dijo ella, y su voz ya no era la voz de su esposa. Era la voz de una CEO a punto de despedir a alguien. «¿Dónde está mi coche?» Él dejó caer el vaso. Se hizo añicos en el suelo. La mentira murió en sus labios. Vio su rostro, no enojado, ni triste, sino frío. Aterradoramente frío. «No lo entenderías», tartamudeó. «Inténtalo. Estoy construyendo nuestro futuro, Amelia. Algo que yo construí, no tu padre. Este trato con Sofía es enorme. Es nuestro billete. Mi coche, Julián. ¿Dónde está?» «Lo vendí», finalmente gritó. La confesión salió de él. «Lo vendí y el cuadro y el reloj. Son solo cosas, Amelia. Solo cosas. Este trato nos hará 10 veces eso. Estoy apalancando nuestros activos por nuestro futuro». Amelia lo miró fijamente. El shock había pasado, reemplazado por una claridad tan aguda que era cristalina. El hombre que amaba no existía. Era un cascarón vacío lleno de envidia y arrogancia. Respiró hondo y luego toda la dinámica de sus vidas, de los últimos 10 años, se inclinó sobre su eje. El poder cambió, y Julián estaba a punto de ser aplastado debajo de él. «¡Nuestros activos!», repitió Amelia. Su voz era apenas un susurro, pero cortó su frenético grito. «¿A qué activos te refieres, Julián?» Julián, todavía montado en el subidón de su confesión, se burló. «El arte, el coche, el reloj, nuestra propiedad conyugal. Tengo derecho». «No», interrumpió Amelia, levantando una mano. El gesto fue tan absoluto que él dejó de hablar. «No lo tienes. Parece que tienes un grave malentendido». Ella caminó hacia su estudio. Julián la siguió, farfullando. «¿De qué estás hablando? Estamos casados, Amelia. Lo que es tuyo es mío». Amelia se sentó detrás de su escritorio, la viva imagen de la calma. Ella cruzó las manos. «Julián, cuando vendiste el boceto de Sodi, ¿a nombre de quién lo vendiste?» «Mío, nuestro, no importa». «Sí importa», dijo ella, «porque el Sodi nunca fue mi propiedad personal. Fue y es un activo del fideicomiso familiar Valdés, que yo administro. Estaba en préstamo para mí personalmente. Así que cuando lo vendiste, no vendiste nuestro activo. Vendiste una obra de arte perteneciente a una entidad corporativa multimillonaria. Eso no es una disputa doméstica, Julián. Eso es robo por conversión, un delito grave». El rostro de Julián se puso blanco. El fideicomiso, el reloj, continuó, su voz implacable. Era de mi abuela. Fue específicamente detallado en su último testamento, como un legado personal para mí antes de nuestro matrimonio. No es propiedad conyugal. Es mi propiedad única y separada, como se describe en el anexo A de nuestro acuerdo prenupcial que firmaste. El prenupcial, balbuceó. «Y finalmente», dijo Amelia, inclinándose hacia adelante, «mi Mercedes, el 230 SL de mi abuelo». Ella cogió su teléfono y marcó un número. «Ese coche está registrado únicamente a mi apellido de soltera.
Amelia L. Valdés. El título está en una caja de seguridad en el Bank of America en Federal Street, lo que significa, Julián, que para venderlo, tuviste que falsificar mi firma. Julián se desplomó en la silla frente a ella. El peso catastrófico total de sus acciones se estrelló contra él. No solo había apalancado activos, había robado de un fideicomiso, violado un prenupcial y cometido falsificación delictiva. Amelia, por favor, suplicó. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo patético y gimoteante. Fue un error. Yo puedo recuperarlo. Iba a reemplazarlo. Era por nosotros. No hay un nosotros, dijo Amelia. Terminó de marcar. Hay un delito. Una voz contestó. Arturo, soy Amelia. Me temo que tengo una situación. Una criminal. Sí, espere al señor Harrison. Los ojos de Julián se abrieron de terror. Arthur Harrison no era un abogado de divorcios. Era el socio principal de Lira y Asociados, el pitbull legal que manejaba el litigio corporativo del fideicomiso Valdés. Era el hombre al que llamabas cuando querías aniquilar a alguien legalmente. Amelia, no. No hagas esto, susurró Julián. Las lágrimas brotaron. Podemos simplemente divorciarnos. No llames a la policía, por favor. ¿La policía? Dijo Amelia, mirándolo como si fuera un bicho. Julián, robaste del fideicomiso de mi familia. No estoy llamando a la policía. El señor Harrison está llamando al fiscal de distrito. También está llamando al banco para congelar tu nueva cuenta. Y está llamando al alguacil de EE. Para emitir una orden de recuperación internacional de mi coche. No solo rompiste mi corazón, rompiste la ley. Parte 4. El legado de la justicia financiera. Las secuelas no fueron una separación tranquila. Fue una detonación legal. En 2 horas, 2 oficiales de policía de Boston uniformados, liderados por un detective con rostro sombrío, estaban en su puerta. Julián, que había estado sentado catatónico en el estudio, leyó sus derechos y fue arrestado con su caro traje Brioni. La humillación fue absoluta mientras lo esposaban y lo sacaban del edificio, pasando junto al portero, que siempre lo había saludado con un halagador Sepotiro Aguirre. Simultáneamente, el equipo legal de Arturo Lira en Lira y Asociados se movió con aterradora eficiencia. No eran abogados de divorcios, eran asaltantes corporativos y trataron a Julián como una entidad hostil. Antes de las 5:00 p.m. de ese mismo sábado, ellos habían obtenido una orden judicial de emergencia congelando la nueva cuenta bancaria que Julián había abierto, que todavía contenía más de 400,000 las, presentado una demanda civil por conversión, fraude e incumplimiento del deber fiduciario, contactado a la unidad de delitos de cuello blanco del fiscal de distrito de Boston, con un escrito totalmente preparado, que incluía copias del inventario del fideicomiso Valdés y la solicitud de título falsificada, contactado a Silas Cortés, el marchante de arte. Ante los cargos por delitos graves por comerciar con propiedad robada, Silas se rindió al instante. Devolvió su comisión. El SODI fue recuperado el lunes, comenzado el complejo proceso de interactuar con las fuerzas del orden en Dubái para incautar el Mercedes. Pero el golpe más devastador vino de la persona por la que Julián había hecho todo esto. Sofía Ruiz. Sofía estaba en una reunión para su proyecto de la Torre 4 cuando recibió una alerta de noticias en su teléfono. El prominente agente inmobiliario Julián Aguirre, arrestado por robo de vehículos y arte de valor incalculable. Ella leyó el artículo. Su sangre se convirtió en hielo. No fue el robo lo que la horrorizó.
fue la estupidez. No era un jugador, era un fraude. Un estafador desesperado de poca monta que le había mentido. No solo no había conseguido un asiento en su mesa, sino que ahora había vinculado públicamente su proyecto a un sucio crimen doméstico de alto perfil. Su marca lo era todo. Ella actuó con decisión. Llamó a su propio abogado. Luego llamó a la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk. «Creo que tengo información relevante para el caso Julián Aguirre», dijo. Su voz era puro hielo. «Tengo mensajes de texto y un correo de voz donde detalla explícitamente su plan para liquidar los activos de su esposa para comprar mi trato. Quiero que conste en acta que no tenía conocimiento de sus métodos criminales y quiero ayudar». Ella entregó todo. Cada mensaje de texto donde se jactaba. «Acabo de vender el coche del viejo. El efectivo está llegando. Amelia nunca lo sabrá». Sofía no solo abandonó a Julián, lo enterró. Julián se sentó en una celda de detención. Su única llamada telefónica la gastó en un abogado penalista de bajo costo que estaba irremediablemente fuera de su alcance. Había pensado que era un titán. Era un tonto. Había intentado vender las cosas de su esposa solo para descubrir que él era la única cosa en su vida que era verdaderamente inútil. La Corte Superior del Condado de Suffolk fue una fortaleza de granito gris, pero durante las 6 semanas del Estado contra Aguirre, se sintió más como un escenario de Hollywood. El juicio fue la única historia que importaba en Boston. La narración del juicio y el veredicto final, la sentencia de 8 a 10 años, el posterior destino del coche subastado y la fundación de Amelia, se mantiene fiel a la narración original, culminando en la Fundación Valdés para la Justicia Financiera. Elisa Rivas, en sus momentos finales, demostró que el verdadero poder no se trataba solo de ganar la guerra. Se trataba de tener la fuerza para declarar la paz. Ella no solo recuperó el legado de su padre, ella finalmente lo entendió. ¿Qué pensaste del movimiento final de Amelia? ¿Fue un acto de justicia o fue el golpe final para asegurarse de que el daño no se repitiera? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Absolutamente. Me alegra muchísimo que la historia de la letra pequeña te haya cautivado tanto. Es una de las sagas más satisfactorias, dado que la historia principal ya concluyó con el veredicto y el destino de Julián y Sofía. Voy a escribir un epílogo especial que explore el destino de Julián Aguirre en prisión y el impacto a largo plazo de la Fundación Valdés para la justicia financiera en el mundo corporativo. Parte FIBO. El eco de la irrelevancia y el legado. El mazo del juez cayó sobre la vida de Julián Aguirre con la fría precisión de un reloj suizo. La sentencia de 8 a 10 años en MCI Cedar Junction no solo lo confinó físicamente, sino que lo desterró de su mundo de arrogancia y poder. El despertar en la celda. El primer año fue de furia ciega. Julián se negó a aceptar su nueva realidad, creyéndose víctima de una conspiración familiar. Su única actividad era leer las escasas noticias financieras que llegaban a la prisión, esperando el colapso de los mercados, la caída de Sofía Ruiz, o algún milagro que revirtiera su destino. La realidad, sin embargo, era implacable. Sofía Ruiz había logrado rehabilitar su imagen con un acuerdo de culpabilidad favorable, reemergiendo discretamente como consultora de marcas en Dubái. Ella lo había borrado de su vida por completo. Lo que finalmente quebró el espíritu de Julián no fue el aislamiento, sino la visita de Martin Glass, su defensor de oficio, que ahora lo visitaba por obligación. «Señor Aguirre», dijo Glass, con la voz apagada en el cubículo de visita, «el fideicomiso Valdés
ha retirado sus acciones legales civiles. El Estado considera que la restitución de los activos y el tiempo de prisión son suficientes. Julián se sintió confuso. ¿Retiraron? ¿Amelia me perdonó? Glass suspiró. No, señor, no fue perdón. Fue una decisión empresarial. Los activos incautados fueron el doble de lo que ella necesitaba. Mantener la demanda civil no era rentable. Glass dudó. Ella vendió el Mercedes Pagoda en una subasta el año pasado. El dinero capitalizó una fundación, la Fundación Valdés, para la Justicia Financiera. ¿Una fundación? ¿Para qué?, preguntó Julián, con un tono burlón. Para mujeres. Mujeres víctimas de fraude financiero conyugal. La fundación les proporciona contadores forenses, apoyo legal y abogados. El tipo de recursos que, cito a su abogado, usted no pudo conseguir. Su caso, señor Aguirre, se convirtió en la base de su plan de estudios. Usted no solo le robó a Amelia, sino que ahora es el caso de estudio que ella usa para financiar la lucha contra hombres como usted. Julián se hundió en su asiento. No fue el dinero, fue la eternidad de la humillación. Ella había tomado su crimen, su vida, y lo había transformado en un legado de justicia. Él no solo había perdido, se había convertido en la herramienta de su enemigo. El legado de la letra pequeña, en Boston. Amelia Valdés observaba a su hijo, Theo, de 5 años, jugar en el jardín del nuevo Centro de Justicia. Había renunciado a su asiento en la Junta de Capital de Riesgo para dedicarse por completo a la fundación, que se había convertido en un poder silencioso en el mundo legal. Ya no era conocida como la esposa de, sino como la fundadora. El Wells estudio en azul original, el cuadro que contenía el registro de sus crímenes, nunca se vendió. Colgaba en la oficina principal de la Fundación Valdés. Un día, Amelia se encontró con Arturo Lira. «Arturo», dijo ella, «¿qué sabes de Julián? Está trabajando en la biblioteca de la prisión, señora Valdés. Pide libros de texto de economía. Está tranquilo. Me alegro. ¿Y Sofía Ruiz?» «Se está recuperando. Está trabajando para una agencia de marcas en Dubái. Su carrera es estable, pero su reputación es frágil. Una de las clientas de la fundación, una mujer que sospecha de fraude de su prometido, me mencionó que la consultora es una tal Sofía Ruiz». Amelia sonrió, no con malicia, sino con una calma resolutiva. Ella encontrará su propia justicia allí. El mundo se encargará de ello. La historia de Amelia Valdés no fue de venganza, sino de reingeniería de vida. Ella no solo recuperó sus activos, recuperó su valor, demostrando que a veces el movimiento más poderoso es simplemente dejar que las reglas que el enemigo escribió se vuelvan contra él. Espero que esta expansión que revela el destino de Julián y el impacto de la fundación haya sido un gran añadido. Si tienes otra historia, estoy listo para la próxima saga.